predicación. Entonces el día de hoy vamos a meditar una parte de esta porción de la Escritura. No vamos a terminarla el día de hoy, vamos a verlo en algunos domingos, porque hay muchas cosas interesantes que yo creo que el Señor nos va a enseñar a través de este pasaje del libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, versículos 13 en adelante. Y le voy a solicitar a mi hermano Raimundo, si es tan amable, que nos ayude a leer lo que yo le voy a ir indicando. Hechos capítulo 20, versículos 13 al 15. Pasa el micrófono, por favor, Ray. Muchas gracias al joven Arnulfo con su gran agilidad y velocidad. Fue ahí por el micrófono. Hechos capítulo 20, versículos 13 al 15, de favor. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitiline. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Q, y al otro día tomamos puerto en Samos, y siguiendo hecho escala en Rogelio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar al día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Muy amable, hermano. Pablo fue llamado a predicar el Evangelio y a dejar muy claras las bases de la fe. Esto lleva tiempo. A veces que quisiéramos que pudiera tener una persona las bases de la fe en 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 1 semana. Hermanos, yo también quisiera así. La verdad es que no es posible. Es complicado. No solo porque tengamos o no tengamos un buen maestro. Si nosotros nos recordamos cuánto tiempo fue necesario que nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de maestros, el Pastor de pastores, el Rey de reyes, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, estuvo 3 años y medio con los discípulos, 3 años y medio. Y de pronto, en ese ánimo porque las personas crezcan a una buena estatura, a veces pretendemos neciamente que una persona en 1 semana, en 1 mes, en medio año, en 1 año, ya tenga una cierta madurez espiritual. Hermanos, es bien difícil. Jesucristo no lo hizo de esa manera, Pablo tampoco. Pablo estuvo un buen tiempo en las iglesias durante varios tiempo. A veces estaba un tiempo, se iba y después otra vez regresaba. No, hemos visto en algunos pasajes hasta ahora que Pablo regresaba para afirmarlos en la fe, o para confirmarles la fe, para que recordaran y una y otra vez les estuviera dando las bases de la fe. Y finalmente es necesario avanzar. Una vez que este objetivo es cumplido, ¿cuál objetivo? El tener las bases de la fe bien firmes, bien puestas. Después de eso es necesario avanzar y crecer. Pero lo primero es dejar asentadas las bases de la fe. Tenemos siempre mucho ánimo y mucho deseo de enseñarles tantas cosas a las personas. Pero hermana, hermano, el día de hoy qué bueno que estás aquí. Y qué bueno que muchos de los que están aquí servimos en la iglesia, porque este mensaje es un mensaje, bueno, que vamos a tener en varias secciones, importante para todo aquel que sirve en la iglesia,
para todo aquel que es ministro en la iglesia. La palabra ministro de pronto suena muy rimbombante, pero no quiere decir otra cosa que el que sirve en la iglesia. Entonces, yo soy un ministro de la iglesia porque soy un servidor, sirvo en la iglesia, eso es todo. Entonces, así como yo hay hermanos, hermanas, personas que sirven en esta iglesia, son ministros. Entonces, ya que servimos, tenemos que tener muy claro que lo más importante cuando compartimos a las personas que están en necesidad cualquiera es el Evangelio. Después del Evangelio, ciertas bases importantes de la fe, como quién es Dios, qué ha hecho, cómo fue la salvación, por qué somos salvados, qué es el pecado, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las tenemos que tener muy claras y tenemos que asentarlas muy bien en la vida de cada una de las personas a las que les vamos a platicar de Dios. Pero en fin, hay la necesidad de avanzar, de crecer, pero muchas veces en nuestra carne, en nuestra naturaleza, también llamada naturaleza pecaminosa, no lo entendemos. No lo entendemos, o algunas veces, aunque lo entendemos, no lo queremos hacer. Se nos dice, se nos enseña que hagamos esto, que hagamos aquello, o que dejemos esto y que dejemos aquello, y muchas veces no lo queremos dejar. Tradiciones, costumbres, ritos o lo que sea. No los queremos dejar, ¿por qué? Porque vivimos en un cuerpo de carne y nuestra carne se opone al espíritu. El espíritu y la carne se oponen, nos dice la Escritura, para que no hagamos lo que queremos, sino la voluntad de Dios. En la carne, ¿qué es lo que tú y yo queremos? En la carne queremos comunidad. En la carne no nos queremos mover. Pero, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios nos llama a hacer? El Espíritu de Dios nos llama a trabajar para Dios. El Espíritu de Dios nos llama a hacer la voluntad de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 nos dice la Escritura lo siguiente: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, o de la carne en Reina Valera, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Si tú ya verdaderamente has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, a Dios como tu Dios, como tu Padre, entonces el Espíritu de Dios vive ahí. Ayer en la noche me comentaba mi esposa respecto de un cierto comentario. Bueno, tengo que hacer un paréntesis aquí en la predicación para comentar algo. ¿Dónde vive Dios? ¿Solo en el cielo? No. Si solamente vive en el cielo, si tú piensas que solamente vive en el cielo, entonces solamente no has entendido algo importante, algo que es básico para la fe. Nosotros creemos que Dios es un solo Dios, pero que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lamentablemente, para muchos, aún para muchos cristianos, el Espíritu Santo es una persona olvidada. Hablamos mucho del Padre y hablamos mucho del Hijo, pero hablamos poco o nada del Espíritu Santo. En esta iglesia hemos aprendido y hemos enseñado a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo en el nombre del Padre, no solo en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tenemos un Dios en tres personas. ¿Cómo es esto? Es bien complicado de explicar. A lo mejor me tardo un poquito en mi paréntesis, pero vale mucho la pena, porque así como Pablo estaba interesado en las bases de la fe, para mí también. Porque les puedo seguir predicando de tantas cosas, pero si no entendemos lo más básico, pues entonces ya estamos en problemas. Se lo voy a explicar como se los explico normalmente a las personas que se van a bautizar. Oye, pero yo cuando me bauticé no me dijeron eso. Bueno, es que a lo mejor yo estaba más cachorro y todavía no te lo podía transmitir de una manera más clara. Dios me va quitando poco a poco las chiliñas de los ojos, dice mi mamá, decía mamá, límpiate las chiliñas para que veas bien.
poco a poco Dios me va dando la oportunidad de ver las cosas un poquito distinto y tratar de explicarlas de la manera más simple posible. Porque he entendido y aprendido que la Biblia tiene conceptos simples, sencillos, y que las palabras deben ser lo más simples posibles para que se puedan entender. Les digo a las personas, tú sabes que el agua tiene 3 tipos de manifestaciones o formas. El agua, por ejemplo, es líquida, como esta. Salud. Pero una vez que pasa por un cierto proceso que Dios ha permitido, en la creación Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas. Estamos en Génesis. Y Dios, con su poder, eso lo hizo Dios hizo eso. Dios separó el agua en diferentes formas y puso 2 formas del agua en la tierra y una forma del agua en el cielo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Es sorprendente cómo una misma materia puede estar en 3 maneras distintas y 2 de las formas del agua están en la tierra, el sólido y el líquido, pero la forma gaseosa del agua está en el cielo. ¿Cómo puede ser eso posible? Es bien complicado de explicar. Físicos, químicos y matemáticos te pueden decir que el agua está de 3 maneras, pero siempre que tú les preguntas ¿por qué? Porque te pones como niño chiquito, pero ¿por qué? Difícilmente alguien te lo va a explicar. Es bien inexplicable. ¿Cómo puede ser que el agua se haga un sólido? ¿Cómo puede ser que tú tengas hielitos y se los pongas a tu Coca-Cola? ¿Cómo? Porque si yo agarro esta tela y la paso por fuego, no creas que va a tomar una forma así y de pronto ya voy a tener allá mi camisa volando en el cielo. Y después la meto al congelador, la camisa, la pongo en una temperatura muy fría, y después a lo mejor cuando me la quiera poner se hace pedazos, porque como ya se congelaron las partículas, posiblemente cuando yo la descongele ya no funciona. ¿Y qué pasa si yo el oro lo paso por agua? Digo, por fuego. Se hace vapor y de pronto ya tengo oro ahí arriba. No. El oro lo puedo hacer sólido y lo puedo hacer líquido, pero no lo puedo hacer gaseoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mismo le pasa al metal, lo mismo le pasa a esto. Y si tú te das cuenta de todas las sustancias que hay en la naturaleza, casi ninguna puede tomar esas 3 mismas formas que toma el agua. ¿Sí? Al helio lo puedo hacer líquido y después lo puedo hacer gaseoso y lo puedo hacer sólido. O al oxígeno, voy a hacer cubitos de oxígeno. ¿No? ¿Por qué es así con el agua? Solo Dios sabe. Pero así como yo te lo puedo explicar y lo entiendes, porque has tenido un cubo de agua en la mano en alguna ocasión y no sabes por qué lo tienes en la mano y después se te escurre, como cuando te comes una paleta y chúpale porque ya se te está escurriendo. Y ya ese sólido se convirtió en algo líquido y no entiendes por qué, solamente sabes qué pasa, pero no lo entiendes por qué. No lo puedes explicar. No se puede explicar, pero así es. De esa misma manera Dios se manifiesta de 3 maneras distintas, parecido al agua. Dios es más que el agua, pero Dios nos da la oportunidad de conocer al agua para que podamos entender con palitos y bolitas y cubitos una parte de la naturaleza de Dios. Entonces Dios en su naturaleza de Padre sí está en el cielo, ¿okay? Pero Dios permitió que su Hijo Jesús, que es Dios, se encarnara. Entonces tomó una manera de carne y vino y habitó en la tierra por más que 30 años. Dios hecho carne. Pero posteriormente que se hizo carne, vino y enseñó tantas cosas a sus discípulos, y entendemos unas pocas horas antes de que fuera crucificado por tus pecados y por los míos, les dijo a sus discípulos:
les es necesario que yo me vaya, porque de otra manera no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, por eso hay algunos grupos de iglesias que se llaman Pentecostés o Pentecostales, no vamos ahorita a hablar de eso, porque si no mi paréntesis lo voy a hacer enorme. Celebran ese día en el cual el Espíritu de Dios vino para habitar en cuerpos humanos. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que solamente algunas pocas personas escogidas tenían el gran privilegio de ser templo de Dios. Por ejemplo, David, por ejemplo, Daniel, por ejemplo, Saúl y algunos otros. Pero después de que Jesucristo fue llevado a la presencia del Padre, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en todos aquellos que lo aceptan y lo reciben como único y suficiente Salvador. Entonces, ¿dónde vive hoy Dios? En ti. Entonces tienes a un Dios contigo y a un Dios en ti. Es cierto, Dios Padre está en los cielos, pero ¿y el Espíritu? El Espíritu de Dios está en todos lados y está especialmente en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en ti. Porque tú eres mente, tú eres cuerpo y tú eres corazón. En ti, en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón está el Espíritu de Dios. Si lo has aceptado, si no, pues no. Si no, nada más está ahí al ladito de ti. ¿A dónde? Pues con el que se sienta al lado de ti. Ahí está el Espíritu de Dios, ahí está Dios. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? No es qué, sino quién. Es una persona, es Dios. Entonces, es cierto, Dios está en los cielos, sí, el Padre. Pero, ¿y el Espíritu? Nunca te olvides del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, Génesis dice, y el Espíritu del Señor andaba por toda la circunferencia de la tierra. ¿El Padre? No, el Espíritu de Dios. Ok, entonces, de pronto me tengo que detener en estas cosas porque a veces nuestra teología está un poquito incompleta. Entonces, ¿Dios en dónde está? En todos lados. Bueno, regresamos entonces. En la carne tenemos deseos que se oponen a los deseos del Espíritu. El Espíritu de Dios que habita en ti si ya lo has aceptado. Y entonces, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Si la persona más importante en tu vida eres tú, entonces vas a hacer tu voluntad. Pero si la persona más importante en tu vida es Dios, iba a decir, si la persona más importante en tu vida es tu esposa, no, pues vas a hacer los deseos de tu esposa, ¿no? Si la persona más importante en tu vida son tus hijos, entonces vas a procurar cumplir los deseos de tus hijos. Si la persona más importante en tu vida es tu jefe, en el trabajo vas a estar haciendo siempre la voluntad de Dios. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? ¿Tú? ¿O Dios? Entonces, si la persona más importante en tu vida eres tú mismo, te va a ser bien difícil, pesado o tal vez imposible hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la persona más importante en tu vida no es Dios. Ay, esta muchacha donde está, que la necesito. En el momento en que una mujer bien hermosa, que conocí hace algunos años en el metro, se volvió una persona importante en mi vida, empecé ese anhelo, ese deseo, ese gusto de hacer cosas para ella, porque se volvió una persona importante en mi vida y sigue siendo una persona importante en mi vida. Es mi esposa. Ya gracias a Dios tenemos 16 años de casados. Pero ¿por qué de pronto puedo hacer cosas para ella, no? Como esperarla a lo mejor en el metro, es un ejemplo, 1 o 2 horas, pues por el amor, porque es importante.
¿Por qué de pronto puedo ir a trabajar y hacer una jornada larga? Bueno, pues no solamente porque me gusta comer bien, mira, ya está, me estoy poniendo panzón, sino también porque ella es una persona importante en mi vida, igual que mis hijos, son personas importantes en mi vida, entonces hago cosas para ellos, con ellos, por ellos. Pero si de esa misma manera, pero en grandote, en enorme, en gigante, Dios es una persona importante en mi vida, entonces voy a hacer cosas para Dios. ¿Qué tan importante es Dios para ti? Va a ser un reflejo de las cosas que tú haces. ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios? Es un reflejo de la importancia que tú tienes para con Dios. ¿Cuánto tiempo escuchas a Dios? En esta semana, ¿cuánto tiempo escuchaste a Dios? ¿Cómo escucho a Dios? A través de la Biblia. ¿Cuánto tiempo en esta semana me detuve a escuchar a Dios? ¿Poco o nada? Cuéntalo en días. ¿Cuántos días de toda esta semana escuchaste a Dios? ¿Un día? ¿2? ¿5? ¿7? ¿Y cuánto tiempo de cada día escuchaste a Dios? Bueno, entonces es difícil decir que Dios es importante para mí si en esta semana ni siquiera abrí mi Biblia especialmente y me senté y me dediqué a leerla. Entonces Dios ya no fue importante, solamente lo dije. Fue un dicho. Así como Dios dejó saber a través del profeta Isaías, este pueblo con sus labios me honra, con sus labios me dice que soy importante, pero es puro cuento. Es puro cuento. Es algo romántico y Dios se tiene que volver en algo más que romanticismo. Imagínate que yo vengo con mi esposa y le digo, ay, te amo, te quiero, eres la mejor, pero no hago nada por ella, no hago nada para ella. No pienso en ella, solamente de pronto vengo y le echo un piropo. ¿Y? Ese piropo yo creo que cualquier persona en la calle se lo puede decir, hasta mejores. Tenemos que convertir nuestra relación con Dios y nuestra vida en Dios en algo más que poesía. Tenemos que llevarlo a la práctica. Porque poetas tiene Dios mejores. Tuvo a David. Entonces Dios quiere algo más que poetas. Quiere gente que actúe, que haga. Y entonces, si la persona más importante de tu vida eres tú, no vas a escuchar a Dios. Pero si Cristo es una persona importante, muy importante, si Dios es la persona más importante en tu vida, entonces, como te decía, no te vas a querer, vas a desear, vas a anhelar hacer su voluntad. Y también si te das cuenta de que lo que Dios quiere para ti es mejor que lo que tú quieres para ti, vas a hacer su voluntad. Si tú te das cuenta que los planes de Dios son mejores que tus planes, entonces vas a hacer su voluntad. Si te das cuenta que la mente de Dios es mejor que la tuya, entonces te vas a apegar a lo que Él te dice, a lo que Él te manda. Entonces tu vida va a cambiar. Entonces serás exitoso. Pero no según el mundo, sino según Dios. Y entonces yo te quisiera preguntar, ¿quién es más sabio, Dios o tú? ¿Quién es más inteligente, Dios o tú? Y entonces, ¿por qué cuando Dios me pide que haga algo, pongo mis argumentos enfrente de los argumentos de Dios o de las órdenes de Dios? Y me pongo a discutir con Dios y digo, ay Señor, pero haces, ay, pero es que tal cosa, ay, pero le ponemos peros a Dios, como si fuéramos más sabios o más inteligentes que Dios. La respuesta parece obvia. ¿Quién es más sabio? ¿Tú o Dios? Dios. Hermanos, ay, pero yo, ¿por qué? Deja de hacer esto. No, pero es que tal cosa. Le pongo peros a las cosas que Dios me manda. ¿No te has dado cuenta que muchas veces has actuado así? Dios te manda a hacer una cosa y tú haces otra cosa. Nada que ver con lo que Dios te manda en su Biblia. Perdona a este hermano, perdona a esta semana. No, pero es que me hizo tal cosa.
Entonces, nos pensamos más inteligentes, más sabios que Dios. Si Dios te dice que hagas eso, lo haces y lo haces. Bien sencillo, sencillito. Aunque la respuesta otra vez parezca obvia, yo creo que muchas veces ni siquiera teníamos que pensar, y no es que seamos unos tontos ni que seamos unas marionetas, no, de ninguna manera. Muchas veces cuando Dios nos dice algo, ni siquiera lo tendríamos que pensar. Si Dios de pronto el día de hoy me dijera, mueve por favor esta agua para allá, y entonces agarro y me detengo, y pienso, y medito. ¿Y para qué querrá Dios el agua allá? Señor, dime, ¿cómo dicen? Dime por qué o dime para qué. Pues para mí ambas preguntas son exactamente lo mismo. Yo no puedo ni debo cuestionar a Dios. Si Dios me dice, mueve esta agua para allá, sí, Señor. La muevo, ya, tan. Hice su voluntad. ¿Y eso para qué me va a servir? Pues a lo mejor para que se me baje la barriga, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? A lo mejor porque esa agua la va a necesitar alguien allá. No sé las razones de Dios, no sé los motivos de Dios, pero sí sé que hay muchas cosas que Dios me manda a hacer y las tengo que hacer, y que son buenas, y que son necesarias, y que son buenas para mí, son buenas para otras personas, son buenas para Dios. Entonces Dios me pide que hágalo, lo hago. Simple. De la misma manera en la que yo te pregunto en este momento, ¿quién es más inteligente, tú o Dios? A ver, quiero que me digas. Si el día de hoy, yo no soy Dios, pero si Dios te dijera, levántate, a ver, imaginemos, soy Dios. Perdón. Bueno, no, Dios me dice que te diga. Es que el Señor me dijo. No voy a predicar lo que dice. Levántate, hermano. Hermanos y hermanos, por favor, levántense. Tomen asiento, por favor. ¿Qué tan difícil te fue eso? Algunos a lo mejor nos levantamos más despacio y otros más rápido. No hay problema. Levántate a tu ritmo, levántate a tu paso, pero levántate. Levántate. Simple. Así de simple debe ser la voz de Dios. Dios me habla y me dice, haz esto. Sí. Me preguntaste por qué te pedí que te levantaras. Me cuestionaste. De esa misma manera deberíamos actuar con todas las cosas que nosotros venimos y leemos en la palabra de Dios. Dios me dice, no haz esto, pues no lo hago. Sé que en algún momento a lo mejor entenderé por qué lo hago. De la misma manera que, por ejemplo, les digo a los niños, lávate los dientes, y a lo mejor el niño ni entiende, ni sabe, tiene 2 o 3 años. Y no me voy a poner ahí a filosofar con él respecto de la lavada de dientes, pero finalmente se los lava, y cuando tiene 20, 30 años, se da cuenta que fue necesario y fue bueno que se lavara los dientes para que no le pasara lo que a su papá. Que no se lavara bien los dientes, que se le picaran 2 muelas, que en el tiempo de las cavernas, cuando yo vivía, lo único que hacían los sacamuelas era eso, sacar muelas. Entonces, te la saco, bueno, y tú ya no tengo una, no tengo otra. Caramba, no había todas las cosas que hay ahora. ¿Y qué le voy a echar la culpa a los dentistas? Pues no, pues la culpa fui yo, cochinote, que no me lavé los dientes. Mis papás me decían, lávate los dientes, sí. Me los lavaba mal. Resultado, 2 muelas picadas, 2 muelas que no tengo. Ahora me tienen que jalar aquí con unos alambres esto. Bueno, pero finalmente nunca es tarde. ¿Por qué? Y de pronto personas me dicen, oye, pues pareces un chamaco tú ahí con esos fierros en la boca. Una cosa que he aprendido es que nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para cambiar. Porque un hombre de 42 años, 43, yo que soy muy poco, 44, Dios mío, ¿por qué un hombre de casi 44 años se pone fierros en la boca? Porque si Dios me permite vivir 5, 10, 12, 20, 30 años más, bueno, pues a lo menos que tenga los dientes derechos. ¿Es malo? No. Hermano, tengas 60, tengas 70, tengas 80 años, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para mejorar. Nunca es tarde, siempre es tiempo, es buen tiempo. A lo mejor cosas no aprendiste de pequeño, hoy las puedes cambiar, hoy las puedes mejorar, hoy las puedes corregir.
En fin, a veces no hacemos cosas, no obedecemos. ¿Cuál es el resultado? Muela picada y 2 muelas menos. Espiritualmente nos pasa lo mismo. Discutimos, nos tiramos, chillamos, no queremos obedecer. Pasa el tiempo y decimos, si le hubiera hecho caso a mi papá, a mi mamá, si le hubiera hecho caso al pastor, si hubiera escuchado. Hermano, yo espero que Dios te ayude a que se te quite ese tapón que tienes en las orejas, que se te quite ese velo que tienes en los ojos, ese tapón que también a veces tenemos en el cerebro, para que avancemos, caminemos, aprendamos. Cosas que deberían ser automáticas. Martín, ¿haces esto? Sí, vámonos. Y lo hago. A veces no las hacemos en automático. Otra vez, no es que Dios quiera robots, no es que no quiera que no pienses, no es que te quiera tratar como un tonto, no, de ninguna manera. Pero tú vas obedeciendo y al paso del tiempo pasan los días, pasan los meses, pasan los años y posiblemente entiendas el por qué te dijeron que te tenías que lavar los dientes. A lo mejor en ese momento no lo sabes, no lo entiendes, pero pasa el tiempo y dices, ahora entiendo por qué era bueno perdonar a mis semejantes. Ahora entiendo por qué era bueno compartir el Evangelio. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo. Y a lo mejor en ese momento no lo entiendes. Señor, no me digas por qué, dime para qué. Las dos preguntas sirven para lo mismo. Haz la voluntad de Dios. Tan, se acabó. No cuestiones a Dios, Él es Dios. Él sí te puede cuestionar a ti, tú a Él no. Es importante que como papás enseñemos a hacer eso a nuestros hijos. Porque a veces los hijos se ponen ahí a discutir. Papá, ¿por qué? Haz lo que se te pide y ya, tan, punto, se acabó. Eso lo tenemos que nosotros enseñar a nuestros hijos en casa. Después, cuando Dios les diga algo, van y lo hacen. Tu trabajo y el mío es bien difícil, bien complicado. Yo les tengo que enseñar a mis hijos, que son cabezones, así como yo a veces, a obedecer. Porque algunas veces yo escucho a personas que dicen, es que mi hijo está muy bueno. ¿Sabes por qué Dios dice que Job es justo? Cuando tú empiezas a leer el libro de Job, dice la escritura que Job decía, haré un sacrificio para Dios por mis hijos porque posiblemente pecaron. Eso es lo que le hacía a Job, un hombre justo. Él no se engañaba a él mismo, decía, es que mis hijos son tan buenos. Él decía, no, hombre, estos cuates son locotes, pecadorzotes igual que yo. Entonces, sacrificio por los hijos y también sacrificio por mí. Eso lo hacía justo delante de Dios. El reconocer que eres pecador, fíjate muy bien, el reconocer que eres pecador, eso te hace justo delante de Dios. ¿Verdad? Es justo reconocer tus pecados. Eso es justo. Eso te hace una persona justa. A veces pensamos un poquito incorrecto de lo que es la justicia. Si yo reconozco que cometí un pecado, eso me hace justo. Puede parecer algo loco lo que les estoy diciendo. ¿Cómo? Sí. Estoy reconociendo que hice mal. Eso ya me justifica delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco que soy pecador, entonces también reconozco que Cristo murió por mis pecados, entonces ya quedé justificado. Él no se hacía pasar por bueno, Job no pretendía ser bueno. Él reconocía su naturaleza, que no era perfecta. Hermanos, cuando tú y yo entendamos y reconozcamos que no somos perfectos, pero que cada persona que sube de pronto por esa escalera no es perfecta, todo va a cambiar. Cuando tú aprendas, entiendas que Guadalupe Magni no es una mujer perfecta, que está en el camino, tu vida va a cambiar al igual que la de ella, porque vas a dejar de pensar que, hizo esto, hizo aquello, caramba, es pecadora igual que yo. Entonces, bueno, bienvenida, porque aquí es el taller de hojalatería y pintura y te van a sacar peor que nueva, ¿no? Pero mientras, pues llegamos, así como los coches abollados, raspados, golpeados, lastimados, Dios nos va a reparar, nos va a corregir, y Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo para restaurar las cosas
a como estaban en un inicio. Y de todas estas cosas, y aún mejor y más, habló Pablo con las personas ahí, en Éfeso. Y entonces Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Al día de hoy en esta iglesia todavía no tenemos ancianos, pero los estamos preparando, por lo cual esta predicación es bien importante para todos aquellos que sirven en la iglesia, para todos aquellos que estamos preparando para ser ancianos de esta iglesia, para todos aquellos que tienen algún ministerio de servir, de enseñar. Es bueno. Tú eres papá, eres mamá y todavía no tienes un ministerio formal en esta iglesia, pero hermano, tienes a tus hijos. Ese es un ministerio importante y especial. Versículo 18 al 21, de favor, hermano Ray. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo espíritu hoy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hermano, hasta el 21 nada más, gracias. Servir a Dios es, en verdad, un trabajo emocionante. Bueno, a mí me emociona. Es de gran gozo, pero es eso, es un trabajo. Todos los trabajos tienen dificultades, todos los trabajos llevan cansancio, todos los trabajos tienen a veces cosas bien complicadas. Pero aquí Pablo nos da un ejemplo del servicio a Dios. Y lo que él testifica aquí, según leemos, tiene que ser para nosotros no solo un testimonio, sino también una palabra de exhortación. Exhortación a servir primeramente a Dios con humildad. Y no solo con humildad, sino dice Pablo aquí en esta carta, en esta parte que nos relata Lucas. He servido a Dios con toda humildad. Otra vez, no solo es importante servir a Dios con humildad, sino con toda humildad. Tenemos que recordar que Dios odia a los orgullosos. A Dios no le cambian los orgullosos, Dios los detesta. Ahorita regresamos aquí, pero en Proverbios capítulo 6, los versículos 16 al 19, nos dice lo siguiente la Escritura a través de Salomón. Ayúdanos a leer Proverbios 6 del 16 al 19. Ahí déjaselo, hermano, para que ya Proverbios 6 del 16 al 19. Lo tenemos ahí enfrente, o si lo buscan en su Biblia está bien. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. No vamos a hablar de todo esto ahorita, solamente una de ellas. Los ojos que se enaltecen, o altaneros, o orgullosos, el orgullo. El orgullo es algo que Dios aborrece, detesta, no le cae. En otra parte de la Escritura, no lo vamos a buscar, dice, porque Dios aborrece a los soberbios, pero su gracia es con los humildes. ¿Sí? Entonces aquí encontramos con que Pablo nos dice y da testimonio de que él vino a servir con toda humildad. No con humildad, sino con toda humildad. Qué importante es que cuando tú y yo servimos, no nos llenemos de orgullo y de, es que yo soy el mejor que predico, y soy el mejor que canto, y soy el mejor que esto, y
y yo ya vine a limpiar la iglesia 20 veces y los demás son una bola de flojos que no hacen nada, son unos inútiles. Bueno, yo no sé. Puedes decir 20 cosas diferentes, pero hermano, ten cuidado. Cuando tú sirves a Dios, que no se llene tu corazón, tu mente de orgullo por lo que haces, sino por lo contrario de gratitud. Si tú sirves a Dios, debes estar con gratitud. Si Dios te ha dado la oportunidad de viajar en un avión, te vas a dar cuenta que normalmente, sea en un vuelo nacional o internacional, normalmente las personas que están ahí las escogen casi puras muchachas bien guapas. Y bueno, no es que yo vaya nada más a eso para viajar, pero vaya, pues es inevitable, pues vienen y ¿qué gusta? Y te atienden así bien amablemente. ¿Qué le vamos a servir? ¿Gusta agüita o gusta café? ¿Y la quiere con hielitos? Y te atienden de una manera. ¿Y por qué se escogen a personas así? Pues se escoge que su apariencia sea buena, pero que también su actitud sea buena. Siempre vienen y te atienden así bien amable. Algo mejor todavía tiene que ser el servicio para Dios. Yo les animo normalmente a los hermanos que sirven aquí en la congregación: hermano, revisa tu Antiguo Testamento y lee toda la Biblia, porque finalmente una cosa que yo he aprendido es que a lo que Dios no le gustaba en tiempo del Antiguo Testamento tampoco le gusta hoy. Finalmente Dios no cambia, Dios es el mismo. Y si a Dios no le gustaba algo antes, no va a decir, ahora ya le gusta. Porque como ya estamos en el tiempo del Nuevo Testamento, ahora la homosexualidad sí le gusta. Antes no le gustaba, pero ahora sí. No, hermano, es igual. Es igual. A Dios lo que no le gustaba antes tampoco no le gusta ahora. Yo por eso les digo, hermano, cuando vayas a servir a la iglesia, búscate tu mejor ropita, esa te pones. Por favor, no vayas con ropa rota. No vayas con los zapatos ahí todos cochambrosos. Échales una cepilladita, a lo menos échale salivita, así como las mamás de mis tiempos que, ay, el niño, tiene su saliva, ay, mi hijo tiene que, ya no le da tiempo de bañar, bueno, a lo menos un salivazo, échale, ¿no? Pero échales un salivazo a lo menos a los zapatos, no salgas así como si fueras albañil. Está bien que somos obreros del Señor, pero no, todo tiene un tiempo. Ponte una bonita ropita, lávala, limpia, la plancha. Porque el servicio para Dios, por un lado, tiene que ser pulcro, pero al mismo tiempo humilde. Es bueno que de pronto a lo mejor te pongas, si lo tienes, un traje o una corbatita, bueno, pues te la pones. Pero no por eso, ay, yo ya vengo de traje y ustedes... No. A pesar de que tú vengas enjollado, recordemos, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ir con unas joyas preciosas, pero preciosas. Además que se llaman anillos de compromiso, o sea, eran unas joyotas enormes y tenían que traer aquí las 12 joyas, la ropa la mejor, calzones de lino, o sea, bueno, los de una contrabajo y ahora son de algodón, ¿no? Una cosa hermosa, ¿por qué? Porque servir a Dios requiere pulcritud, requiere lo mejor, pero al mismo tiempo no porque los sacerdotes fueran así, o no porque Pablo fuera así, tenía que ir así como que no me merecen. No, tu servicio para Dios siempre tiene que ser con humildad, siempre con humildad. El más que quiera tener un puesto de dignidad dentro de la iglesia tiene que ser el más humilde. Eso nos enseñó Jesús, porque el que quiera ser el mayor entre ustedes tiene que ser el más humilde, tiene que ser el que sirva a los demás. Entre mayor sea tu cargo en esta iglesia, hermano, más humilde tienes que ser. Solamente enseño, bueno, pues humildadcita. Ahora ya coordino a todos los que enseñan, mi hermano, mi hermana, más humildad. Cantaba, bueno, humildad. Ahora yo soy el que dirijo la alabanza, más humildad. Ahora ya Dios te permitió ser anciano de la iglesia, más humildad. Dios te permite ser pastor de la iglesia, más humildad. De pronto, en alguna ocasión me tocó ir a una reunión en la que llegaron los pastores y usted, yo soy el pastor de la iglesia, y ya voy ahí con el joven Rodrigo, ¿no? Ahí voy con el Rodrigo y
Y viene y me pasan y, oiga, ¿y usted qué soy su chalán de este güey? Chalán. Soy chalán, porque yo de eso yo iba de su chalán, o sea, no diga, yo soy el casi pastor de la iglesia. Por favor, ¿qué es eso? Ay, el pastor, saque cita para hablar con el pastor. ¿Qué cita ni qué nada? O sea, hay iglesias en las que hay que sacar cita, caramba. Si ni con Dios tengo que sacar cita, ¿por qué con este cuate de pelos parados tengo que sacar una cita? Bueno, está bien que está ocupado, pero, oye, no te azotes. Estás tú para servir aquí a la iglesia. Sirve, no seas inútil. Y bueno, ahora vemos que nos dice Pablo aquí algo bien importante. Versículo 18. Ustedes saben cómo me porto todo el tiempo. Importante. De pronto escucho de hermanos que dicen, sí, pero Dios conoce mi corazón. Bueno, pues sí, Dios conoce tu corazón, pero nosotros estamos viendo aquí lo de afuera y la cascarita no se ve muy bien. Tus actitudes se ven feitas. No me vengas con el vacilón de que Dios conoce tu corazón. Aunque Dios conozca tu corazón, yo desde aquí te veo con ojos altaneros, con ojos orgullosos, con falta de perdón. Eso es lo que yo veo. Entonces aquí Pablo dice, ustedes saben cómo me he portado todo el tiempo, no dice a veces, sino todo el tiempo que estuve con ustedes. Entonces es algo importante. Hermanos, aquí Pablo, y más adelante lo vamos a volver a retomar, Pablo les dice a los ancianos de Éfeso, Pablo también a Timoteo y a Tito les dice, cuida muy bien, no solamente de cómo enseñas, sino de cómo te comportas. La enseñanza es buena, pero el comportamiento también, hermanos. Para todos los que enseñamos, no solamente es importante que sepamos bien la palabra de Dios, es también importante que nos comportemos correctamente. Tu comportamiento es importante, hermano. Tu comportamiento es importante, por eso aquí, ¿por qué Pablo dice, ustedes saben cómo me he portado bien? Y cuando estaba yo viendo esto, me recordé de Samuel, en la segunda carta de Samuel, cuando ya estaba casi para morirse, Samuel dice, ustedes saben cómo yo me he comportado. Me recordé de Samuel cuando estaba viendo aquí a Pablo, me recordé de Samuel. De pronto esos pasajes para mí son bien complicados porque hay tantas cosas tan hermosas que Dios me ha enseñado. Dice Samuel, si a algo le debo, que venga y que me diga. Si he tomado cosas de alguien, o si me he enriquecido a sus costillas, por favor vengan y díganme. Y citó a todo el pueblo para decirles, yo ya estoy bien viejito, ya casi me muero, pero por favor, si a alguien le debo, si he tomado cositas que no me correspondía, por favor díganme. Y entonces el pueblo dice, no, te has comportado bien. Eso le dicen a Samuel. Y aquí Pablo hace algo similar. Pablo viene y dice, ustedes han visto cómo me he comportado desde que llegué aquí. Continúa diciendo, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Hablamos un poquito de la humildad y ahora vamos a hablar de las lágrimas. Podríamos hablar de diferentes cosas, pero les puedo decir que en muchas ocasiones hay lágrimas. Hay lágrimas por muchas cosas. Cuando tú vienes y sirves a Dios, hermano, a veces se piensa que liderar un grupo de hermanos, o ser pastor de la iglesia, todo es cotorreo y todo es gozo, y todo es para de sufrir y cáele con tu billete, ¿no? Hay quienes sí lo hacen así, hay quienes lucran de la fe y hacen de esto un negocio. Pero yo te puedo decir que en mi experiencia, así como en la experiencia de Pablo, servir al Señor a veces hay lágrimas. Hay lágrimas en algunas ocasiones por ingratitud, porque de pronto tú dedicas tiempo a personas, dedicas esfuerzos con personas, dedicas hasta dineritos con personas, ¿no? Y entonces dices, ay, bueno, pues aquí está este dinerito. Y vemos ingratitud en las personas, ingratitud hacia Dios e ingratitud hacia ti como siervo de Dios. Ayudas o ves o estás con la persona y después se sueltan a decir cosas de ti. Ay, que este cuate, que tal cosa, y que aquello, y que si esto, que si sus hijos, que si... Y de pronto también hay lágrimas por ver que una persona voltea atrás. Una persona que se supone que ya sabía o que debería saber cierta cosa y no lo hace.
sino que hace exactamente lo contrario a lo que tú le enseñaste. Entonces tú te dedicas unos días, unas semanas, unos meses o unos años enseñándole a la persona, haz esto, haz esto, haz esto, y de pronto ¡pum!, se pone a hacer algo totalmente contrario a lo que tú le enseñaste, totalmente contrario a lo que es la palabra de Dios, a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces cuando una persona se vuelve atrás, te lleva a tener lágrimas. Podríamos hablar de muchas personas que han pasado por esta iglesia. Yo te puedo decir que sí, así como Pablo, en mi caso también ha habido a veces lágrimas, ha habido tristeza, a veces ha habido noches en las que dices, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al servir a Dios, tal vez muchas personas hablan de ti, murmuran de ti, murmuran de cómo vives, de cómo vive tu esposo, o cómo vive tu esposa, o que si tus hijos, de que si cómo se relaciona con las personas, de que sí que suave les habla, seguramente de querer con ellas, que si de que qué duro les habla, oye, este cuate nada más parece que falta que se saque el cinturón y nos dé a todos. Vaya, finalmente, si les tratas mal, malo. Si les tratas muy bien, malo. Igual que cuando vas a una fiesta, ¿no? De pronto me llama la atención cómo veo a personas que se esmeran tanto por ofrecer una comida muy rica en un cumpleaños o en una fiesta, ¿no? Que ya son que los 15 años de la hija o que se van a casar y se esmeran y por ejemplo en el pueblo, ¿no? Ay, que acá, y se le pasan las mujeres ahí con las tortillitas hechas a mano y todo para que después vengan y dicen, ay, usted va a regalar la comida. El hombre trabajando ahí 1 o 2 años o no sé cuánto tiempo para alimentar a todos los invitados, para que después salgan con el vecino. ¿Qué fea estuvo la comida? Y la música, qué feo. Allí, esas bocinas, ¿por qué no les bajan? Ay, qué molesto. ¿Por qué no les suben? Ni se oye. Bueno, que si se oye mucho, que por qué se oye. Que si oye bajito, que por qué tan bajito. Que si no les daban otros 2 pesos al que pone ahí la música para que le suba más. Le subes, que por qué le subes. Le bajas, que por qué le bajas. Ay, caramba. Todo es crítica, todo es crítica. Haces un trabajo para Dios, te van a criticar. Que si ya te tardaste 40 tantos minutos, no, pues este cuate nos aburre y nos duerme, tráiganse a otro. Que si que duras 15 minutos, ese cuate sabe que ni preparó, no, vino 15 minutos. O sea, bueno, ¿qué para eso vine? O sea, para eso me levanté temprano y me bañé yo, que casi ni me baño. Para que ahorita venga y un fulano venga y me diga algo de 15 minutos, me dice un chiste y se vaya. Oye, ¿qué es eso? Eso no es predicación. Vámonos. Te tardas mal, no te tardas mal. La cosa siempre es desacreditar el trabajo del siervo de Dios. Ese es el punto. El punto es, vamos a ver dónde le pegamos. Pero vaya, mi hermano, si tú estás sirviendo a Dios hoy, o si tú vas a servir a Dios, prepárate. Va a haber oposición, va a haber críticas. Mucho de ello en realidad van a ser chismes, van a tener ataques y tristemente algunas veces son enemigos declarados, ¿no? Tú sabes, este siempre viene y critica, ¿no? Pero algunas veces alguien que tal vez se llegó a presentar como tu amigo, de pronto viene ahí. Chispas. Esos duelen, duelen feo. Dice David, aquel con el cual compartía yo mi mesa, ahora levantado contra mí su calcañar. Me ha dado un puntapié, pues. Me ha puesto el pie. Su sobrino, amado, sobrino, hijo de sabia, ¿no? Y viene y se le voltea. ¿Qué es eso? De la familia. El trabajo para Dios no solo es gozoso, sino también muchas veces sufrimiento y pruebas.
Pero quiero que medites en que tu capacidad va a venir de Dios. Tu capacidad viene de Dios. ¿Y por qué llora Pablo? Creo que ya casi nos acaba el tiempo. ¿Por qué llora Pablo? Vamos a tener que poner una pausa aquí. Dije que esta predicación iba a durar un poquito. Vamos a tener que poner una pausa aquí. Y la próxima semana, así como en las novelas, no se pierda, próximamente. La próxima semana vamos a ver 3 causas por las cuales Pablo llora. Llorar por los perdidos, llorar por los cristianos carnales y llorar por los falsos maestros. No se lo pierda, próximo domingo, aquí lo esperamos. Va a estar sensacional. No es el próximo domingo que nos veamos aquí, o sea, en 2 semanas. Entonces, ya ves, ahí dijo que no próximo domingo y ni siquiera va a haber servicio aquí. No vino, y aquí lo vine y lo esperé. No se la pierda. En 2 semanas nos vemos aquí para ver cuáles son los motivos de las lágrimas de Pablo y tal vez van a ser los motivos de tus lágrimas, o ya lo han sido. Vamos a hacer una pausa entonces en nuestra enseñanza y vamos a orar. Amado Dios, Señor Todopoderoso, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, por cada uno de los cuales tú has llamado para servirte. Señor, te quiero suplicar, por favor, por cada uno de ellos, que les sigas preparando para que estén enteramente preparados para toda buena obra. Señor mío, Dios Todopoderoso, te quiero suplicar porque nos ayudes a trabajar siempre con toda humildad, con toda dignidad, pero también con toda humildad. Señor, te quiero también suplicar porque en tu gran amor y misericordia nos ayudes a estar siempre bien preparados y hacer un trabajo no bueno, sino excelente para ti, Señor. Ayúdanos que, así como Pablo, nuestro testimonio hable bien de nosotros, de manera que el mensaje que traemos o que llevemos a las personas no sea desacreditado por nuestra mala conducta, por nuestros malos pensamientos, pero sobre todo por lo que transmitimos, por lo que las personas ven de nosotros, en nosotros. Ayúdanos a presentarnos limpios delante de ti, pero también que hallemos gracia delante de las personas a las cuales les vamos a compartir tu palabra, Señor. Te suplico esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí les esperamos